Bueno, nos acompaña en este estudio flamante remodelado, nuevo. Yo creo que lo va a estrenar Juanlu, el jugador profesional, que bueno, todo el mundo sabe quién es, no necesita presentación. Juanlu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo estás? Bien, encantado de estar aquí contigo. La verdad que es un recinto nuevo, un lugar nuevo que está espectacular, está muy bonito todo lo que se ve y bueno, para poder trabajar muy a gusto y estar aquí un ratito en buena sintonía. Un ambiente muy futbolero. Bueno, Juanlu, ahora a día de hoy, después de la retirada, ¿no?, que fue en 2014, creo recordar aproximadamente, ¿qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Sigues ligado con el fútbol, pero exactamente en qué? Pues mira, cuando me retiré me tomé un año sabático para pensar qué hacía con mi vida y también un poco para desconectar y disfrutar de lo que eran los fines de semana, de disfrutar de los niños y la familia y empecé a sacarme los títulos de entrenador y director deportivo en Madrid. Empecé a hacer las prácticas en el Juvenil División de Honor del Betis, que tuvimos un par de años muy buenos haciendo Copa del Rey. Y hace 9 años, 10 años, tocó una empresa de representación mi puerta. No era por el lugar que creía que iba a ir mi vida deportiva en cuanto al fútbol, porque el tema de entrenador me gustaba bastante, pero bueno, me presentaron una idea interesante, un proyecto ilusionante y 10 años después prácticamente pues seguimos en este mundo, que a pesar de que es una auténtica selva, una jungla, como digo yo, pero seguimos disfrutando porque bueno, es otra manera de estar ligado al fútbol y en otra parcela. Ahora te preguntaré cómo va ese tema, pero el gusanillo de ser entrenador, ya que tienes los títulos y demás, ¿llegará algún momento? ¿Te ves sentado en un banquillo de fútbol profesional? ¿Sería un sueño eso para Juanlu ahora? Me gustaría, pero no ser el primer entrenador. O sea, creo que lo mío es raro. Me encanta mucho más ser segundo entrenador. Creo que haces un vínculo o tienes una conexión con el futbolista que tiene ese vínculo tanto afectivo como deportivo que no te hacen ver como el malo de la película, por así decirlo, como el entrenador. El segundo tiene otro tipo de rol. Y como segundo me veo muy bien, pero primer entrenador no es algo que me llame especialmente. Bueno, y una pregunta que todo el mundo se hace ahora que eres representante, que llevas muchos años ligado a ese submundo dentro del fútbol, es complicado, es arduo, tú lo has dicho, es como un laberinto muchas veces. ¿Cómo es el día a día de un representante de jugadores profesionales o de chavales que están empezando? ¿Cómo es el día a día? Que mucha gente se lo pregunta. Bueno, pues por supuesto que viernes, sábado, domingo y lunes estar conectado con todo lo que es el fútbol, ya sea aquí en la ciudad, en Sevilla, o marcharte a otra comunidad para ver jugadores, para ver partidos y para ver en comparación el nivel que pueda haber de Andalucía con la comunidad valenciana, por ejemplo. Luego, durante toda la semana, lo que hago es preparar reuniones, preparar viajes, partidos y estar al día de todos los partidos que han jugado en el fin de semana, los jugadores que suelo controlar o que intento firmar para darle ese feedback, para darle esa opinión de una persona también que ha vivido eso. Y al final esto es un mundo en el que puedes estar 24/7, que nunca tienes horas libres. Aparte, pues soy padre de 4 niños y el quinto que me viene en camino, con lo cual no es que tenga muchas horas libres para poder disfrutar. Y la gente también suele pensar que hay quizás más trabajo en verano coincidiendo con la apertura del mercado, o en invierno, en este caso en enero, o hay trabajo todo el año, evidentemente, porque hay que ver partidos, jugadores todo el año, pero en esa época se incrementa quizás el número de llamadas, de gastar baterías de teléfono. En ese momento es un poquito el momento estrés, porque si tienes todos tus jugadores bien ubicados, colocados con años de contrato, pues entre comillas como que puedes tener un verano relativamente tranquilo. Pero como no suele ser nunca el caso, que siempre termina alguno contrato, que alguno con contrato te dice el club que no cuenta con él, otro que quiere cambiar de aire, pues al final son momentos delicados, son momentos estresantes y jodidos, porque al final te pones en la piel del jugador, y te pones en la piel del jugador por una sencilla razón. Yo ya lo he sido, yo ya lo fui. Con lo cual sé lo que era el estar un verano intranquilo porque terminas contrato, porque parecía que te llamaba un equipo y de buena primera desaparecía. Cuando parecía que tenías el contrato sobre la mesa, veías que habían firmado otro en tu posición. Entonces, pues son momentos
estresante, sobre todo también para el jugador, pero que en mi caso, que suelo llevármelo mucho al tema personal, pues lo vives de manera totalmente directa. Como tú bien dices, sí es verdad que el mercado de verano y de invierno son los dos momentos pues, bueno, más significativos, pero al final no dejas de estar trabajando durante todo el año para, bueno, para buscar esa oferta más interesante, para que el club pongan los ojos en tu jugador, para mostrar que a lo mejor en este momento no está jugando y puede ser una oportunidad de mercado para otro equipo. Entonces, bueno, son situaciones diferentes, pero ya te digo que no tienes un verano tranquilo. ¿Cómo ha cambiado el fútbol desde que te retiraste ahora? Porque vemos que el fútbol está cambiando a pasos agigantados de un día para otro, de temporada a temporada, en la liga, con partidos que se quieren llevar ahora fuera de nuestra frontera. ¿Cómo ha cambiado el jugador a la hora de ser representado? ¿Te aprietan más, se aprietan más? ¿O tú que has sido futbolista y ahora estás desde el otro lado? El fútbol ha cambiado en los dos puntos, tanto para el positivo como para el negativo. El positivo, creo que hay mucha más información sobre cualquier jugador, se puede ver en cualquier parte del mundo, hay 1000 aplicaciones para ver partidos. El tema de la liga ha hecho que los clubes tengan mucho más dinero, con lo cual el salario de los futbolistas también ha aumentado. Pero para mí el fútbol es, en cuanto a así, es mucho más físico y hay muchísima más información, pero para mí ha perdido pues, ese punto de calle, ese punto de pillería, ese punto de competitividad. A día de hoy creo que los jugadores son mucho más robots. Está el fútbol muy mecanizado. Te das cuenta que cuando llega el balón a un extremo izquierdo, rápido el balón va al interior al medio centro y va al lado contrario, un poco más todo balonmano, pierdes esos extremos, esos futbolistas 10 que había antes, que era de encarar de uno contra uno, de tirar caños, de fútbol de calle, por así decirlo. Creo que por eso a día de hoy, cuando sale un extremo que hace algo diferente, simplemente el encarar, ya nos volvemos todos locos, se nos va todos los ojos a ese futbolista, porque creo que ¿se ha perdido un poco de esencia en ese sentido? Para mí sí, porque es lo que te decía, cuando ves a un futbolista que te encara, que busca el uno contra uno, que es incisivo, que es constante, que aunque no le salga lo vuelve a intentar, todo el mundo pone el foco en ese jugador. Y dicho con cariño, 15 años atrás o 25 años atrás, cuando yo jugaba, eso era lo que más había. O sea, irte a buscar extremos izquierdos, extremos derechos, pierna natural, como se jugaba antes, que ahora es todo parece que a pierna cambiada, pues eso a día de hoy no hay. Y a día de hoy, pues es casi lo más caro que tiene el fútbol. Entonces, pues bueno, creo que me equivoqué en la época de salir, hubiese ganado muchísimo más dinero ahora, pero bueno, son otros tiempos. También es verdad que hay una cosa que creo que no se está utilizando bien, a mi forma de ver. Creo que el VAR es una herramienta súper interesante y productiva, pero claro, a día de hoy... Ya lleva unos años y parecía que venía a erradicar la polémica del fútbol, pero parece que la ha aumentado, ¿no? Porque cada fin de semana vemos que siempre hay críticas al VAR y no sé qué te parece el tema de los fuera de juego, las líneas, que parecen los robots. ¿Es realmente de fiar? Nos tenemos que fiar del comité, pero ¿a ti qué te parece? Me viene genial cuando hay una entrada muy peligrosa, que bueno, que puedes cambiar de color para saber si el balón ha salido o no ha salido por línea de fondo en caso de que haya un gol, en un fuera de juego claro, en un momento que haya pasado el balón la línea de gol y no haya visto. Pero sí es verdad que lo que no entiendo es que a día de hoy paren todas las jugadas para todo. Y te explico, cualquier jugada un poquito medianamente normal, fuerte, a cámara lenta es roja. Entonces lo que no puede ser es que el fútbol se ha perdido toda la esencia del contacto, se ha perdido todo lo que es, pues bueno, como se decía antiguamente, ese juego de hombre, ese juego de contacto, de choque. Y a día de hoy, pues bueno, cualquier acción vista en el VAR, te puedo decir que el 80% son rojas, porque te la ponen muy lento, da en la espinilla o tobillo, entonces... Que todo a fotograma se magnifica mucho más de lo que realmente parece en el campo, ¿no? Y al final pierde pues esa esencia o pierde esa continuidad de juego, o a día de hoy te pones a ver un partido de primera ref y no es lógico que todos los partidos sean entre 8, 12, 15 minutos de descuento. ¿Por qué? Porque hay un VAR
que no termina de funcionar todo bien. Si el de primera división y segunda no funciona bien, el de primera red funciona regular, tienen que revisar todos los goles, hay un par de, como ojos de halcón, como en el tenis, para un par de tarjetas para pedir, entonces claro, saber que empieza un partido a las 7 de la tarde y que llegas a tu casa a las 10 menos 5 porque ha habido 15 minutos por tiempo, pues bueno, la verdad que pierde para mí lo que es un poco la esencia del fútbol. Bueno, y como representante, volviendo un poco a ese tema, ¿qué es lo más estresante? Que la mentalidad también del jugador y el entorno que le acompaña. Hemos hablado antes de micrófono, fuera de micrófono, el caso de padre de Lamine Yamal, el entorno que rodea a los jugadores, ¿hasta qué punto puede perjudicar una carrera del futbolista? Y hasta qué punto también es importante la labor del representante de asesorar, de guiar de manera correcta para que, bueno, el futbolista pueda tener la mejor carrera posible. Creo que el aspecto familiar, en este caso normalmente el paterno, el padre, es un papel fundamental en esta historia porque muchas veces pues parece que al futbolista o al representante en situación le ponen más impedimentos de los que debieran. El padre simplemente tiene que estar ahí para apoyar, para animar, para alentar y para ayudar en todo lo que pueda, pero al final en este mundo te das cuenta que hay, pues bueno, padres y padres. Yo por suerte intento rodearme de familias que no den problemas, que sean gente normal. ¿Y eso se consigue muchas veces? ¿O es difícil, es difícil. No te voy a mentir que es una situación delicada, pero bueno, tienes que hacerle ver al padre que bueno que él está en una situación, en una posición como padre, que tiene que estar cercano al hijo en cuanto a ese vínculo familiar, que no tiene que hacer las funciones de entrenador, no tiene que hacer las funciones de representante, ni tiene que hacer las funciones del padre de Lamine, como estamos diciendo. ¿Se reciben muchas presiones? Se recibe presiones por muchísimos sitios, porque al final date cuenta que este mundo, como te decía, es una jungla, y cuando tú le dices al padre algo que no le gusta oír, te puede llegar otro representante por atrás, decirle a ese padre todo ¿Hay lo que... muchos robos o no? Correcto, todo lo que quiere oír, le dora mucho la píldora, le dice a lo mejor que tu agente no lleva razón, tú sí llevas la razón y tal, y al final lo que hace es equivocar. ¿Se puede decir que hay mucho juego desleal en el mundo de la representación? Por eso te he dicho que es una jungla. Es una jungla, no es mi forma de ser, no es mi forma de trabajar, no son los valores que yo tengo como persona. Si un padre prefiere guiarse o dejarse dorar la píldora o que le coman la oreja por situaciones así, pues está claro que no va en el camino mío, y al final, pues bueno, es algo que te jode y que te molesta, porque a nadie le gusta perder un futbolista por este tipo de situaciones, pero bueno, hay representantes, agentes o asesores que en ese sentido no tienen ningún tipo de... Te habrás encontrado de todo, ¿no? No tienen ningún tipo de escrúpulo y les da igual 8,80 y venderte la moto, decirte lo rubio, alto y precioso que eres tú, y simplemente para decirte lo que quiere escuchar el padre y hacer que pierda el jugador. Entonces, ¿tú crees que muchas veces los jugadores salen perdiendo, ¿no?, por esos consejos que reciben de la familia y se dejan guiar más quizás por temas económicos o a edades tempranas, ¿no? Hoy que vemos jugadores de la cantera que todavía no han debutado en un fútbol profesional, en primera o segunda división, ya lo ves salir con coches de alta gama de la ciudad deportiva. ¿Esto tú crees que les favorece a largo plazo para que puedan maximizar su carrera profesional? Yo te digo que a presente y a corto plazo no. Pero claro, vivimos en una sociedad donde parece que el que no demuestra lo que tiene, pues parece que no vale nada, ¿no? Que no vale nada. Por desgracia, creo que en ese sentido las redes han hecho muchísimo daño, las redes sociales, y bueno, pues tenemos que subir las fotos con el cochazo, con el reloj, con la ropa, o incluso si salimos de fiesta con las botellas y un reservado para demostrar que somos alguien. Y creo que... Eso que, por cierto, luego puede ser contraproducente y malo, perjudicial para el jugador, porque se han visto que han sufrido robos, de ostentaciones, y luego ponerlo todo en las redes puede ser una doble vara, ¿no?, para el jugador, que va en su perjuicio, ¿no? Para mí es un error absoluto. Pero bueno, al final yo te puedo aconsejar que no subas fotos tuyas del cochazo que tienes, del reloj que tienes, ni de los viajes, o que si te vas en un yate o no te vas. Pero luego al final... Hace lo que les da la gana. Claro, tú eres mayor de edad, yo, si tienes 16 años te puedo aconsejar y decir, quita esa foto que creo que no es acorde a la edad que tienes. Pero a partir de los 18, si no te controla en ese sentido tu padre, yo te puedo aconsejar.
pero al final ya eres mayorcito, tú dices que es tu dinero, que es tu vida y bueno, y ahí pues depende todo de ti. Al final el que queda señalado eres tú y cuando dentro de unos 2 años pues haya algunas decisiones que hayan repercutido de forma negativa en tu situación deportiva vienen los lamentos después. O de vida, pues al final dirás, coño, el sinvergüenza este de Juanlu pues lleva toda la razón cuando me advirtió de esto. Bueno, y hablando de tu carrera como futbolista, bueno, has militado en equipos como el Numancia, el Betis, Albacete, Levante, que estuviste muchos años. Vamos a empezar hablando un poco más de la etapa aquí del Betis, que llegas en el año de la Champions, temporada 2005-2006. ¿Cómo se coció ese fichaje? Supongo que era una muy buena opción en aquella temporada, ¿no? Porque el Betis venía de ganar la Copa del Rey también. Bueno, ¿cómo se coció aquel fichaje por el equipo verde y blanco? Pues mira, creo que hice un muy buen año, mi primer año debutando en Primera División con el Numancia, y ese verano sí es verdad que se dieron bastantes opciones para poder firmar en club. Es cierto que cuando salió la opción del Betis, y tú lo acabas de decir, pues bueno, fue súper ilusionante porque venían de ganar la Copa del Rey, se metían en Champions, para mí eso era un auténtico sueño. Es cierto que salieron, te digo, 5 o 6 opciones en Primera División, salieron las 2 de la ciudad. Salió también la del Sevilla. Y sin lugar a duda, pues mi corazón había sido siempre mucho más bético que sevillista. Seguramente también un parte porque soy malagueño y la tensión esa de esos derbis de Málaga-Sevilla a nivel, en cuanto a comunidad, ha sido siempre mucho más tenso que esos Málaga-Betis, ha sido siempre todo mucho más llevadero. Y creo que eso, pues bueno, fue un punto más a favor, aparte del Betis. Todos sabíamos lo que era el Betis en ese momento y en ese momento pues no tuve... ¿No te arrepientes de la decisión que tomaste? A ver, no me arrepiento en absoluto porque creo que me dio la oportunidad de cumplir uno de mis sueños, que era jugar la Champions y como yo lo vi. Sí es verdad que al final no fue la carrera deseada en este club. No tengo ninguna duda y no me cansaré de repetirlo, que es una de las 2 espinitas que tengo clavada, el no haber podido aquí mostrar mi fútbol, pero no lo pude mostrar no por mi juego, sino porque no me dejaron mostrarlo. Si yo hubiese jugado 5, 7, 10 partidos y no hubiese dado el nivel, hubiese levantado la mano y hubiese dicho... Me ha superado, el Betis es mucho más grande que yo, no he podido demostrar. ¿Por qué crees que no te dieron esa oportunidad? ¿Saliste en el mercado de invierno? ¿Por qué falló esa...? Fue claro, en ese momento el Betis paga por mí al Numancia, yo estoy reunido con don Manuel Ruiz de Lopera en Jabugo, hace una ¿Qué llamada... tiempos aquellos, no? ¿Qué época? Hace una llamada con el entrenador de ese momento, estábamos mi padre, mi representante y yo, y en teoría yo venía para la temporada siguiente gratis. Pero en ese momento el entrenador le dice que no, que vamos a tener muchas competiciones y todo eso con un teléfono fijo en manos libres que yo lo escuchaba. Entonces dijo que había muchas competiciones por medio y que si podía estar... En aquella época estaba Serra, recordemos, correcto, el entrenador. Y que si podía llegar antes, pues mejor. Entonces, pues imagínate para mí... Escuchar de la boca del entrenador esas palabras pues era motivo de alegría, de ilusión, de orgullo y de decir, hostia, el entrenador me quiere, mínimo voy a tener mis oportunidades para demostrar. Pero bueno, luego hubo un altercado entre presidente y entrenador, en el cual uno dijo, como era don Manuel, que me había pedido el míster, y el míster dijo que no me había pedido, que yo era cosa de don Manuel. Del presidente. Te aseguro que yo que estaba en... ¿Te sentiste un poco ahí en medio de una disputa? Me sentí con muchísima impotencia porque había estado en esa conversación. Es como si ahora mismo nuestro compañero que está aquí con los cascos nos está escuchando hablar, él está por medio, entonces él sabe lo que estamos hablando. Y sabe que uno de los dos lleva razón. ¿Te sentiste utilizado un poco? Sí, porque fue una gran mentira por parte del técnico. Entonces, pues, no lo entendí. Luego no entendí que antes que yo debutaran 10 o 11 compañeros de extremo izquierda, cuando solo había uno más y yo, pero jugaron muchísimo, te puedo decir, Rivera, Varela, Capi, Edu, Fernando, Israel, Castellini, no sé, te puedo decir, Chisco Muñoz y alguno más que se me olvida también, pero no lo entendí.
Oye, fue casualidad que un martes me pongo con 40 de fiebre, que llego al viernes perdiendo 3-4 kilos por no encontrarme bien. Y fíjate por dónde fue el primer partido que me convocó, jugando el sábado. Y fue el primer partido que me puso medio tiempo contra el Getafe. Entonces creo que no había buena voluntad por esa parte y bueno, y no hace falta ser muy listo, que luego, tanto antes de venir al Betis tuve una gran carrera y después del Betis tuve una grandísima carrera en Primera División, con lo cual mi espina es no haber podido tener 8 o 10 partidos en Primera División con el Betis, porque creo que mi forma de jugar y mi juego en el Betis hubiese gustado mucho, porque era ese tipo de futbolista o extremo descarado, con gol, con llegada, justo lo que hablábamos antes, buen centro y sobre todo vertical y con 1 contra 1. Entonces, pues creo que hubiésemos sido un buen conjunto para hacer buenas tardes de fútbol, pero por desgracia no puedo ser. Bueno, y este Betis actual, ¿cómo lo ves? Con Serra se jugó en la Champions y ahora Pellegrini, que ha superado incluso los números de Serra, muchos años consecutivos jugando en competición europea. El año pasado se llegó a esa final de Conference, que el Betis nunca había llegado a una final europea. Está creciendo, ¿no? A pasos agigantados el Betis, ¿no? Voy a hacer un pequeño inciso, empezando por la parte de que ya no es que Manuel haya mejorado todos los números en cuanto a victoria, en cuanto a 5 o 6 años consecutivos entrando en Europa, algún título por medio. Es que simplemente de Manuel no he escuchado nunca a ningún jugador hablar mal. Nunca. Son todo palabras de agradecimiento. Si te pones a mirar, simplemente este último mes, todos los jugadores que han salido en ruedas de prensa están pidiendo la renovación por activa y por pasiva, lo pide la afición, lo está pidiendo todo el mundo, simplemente por número y por logros que ha conseguido. Y porque creo que Manuel es el auténtico ingeniero, y nunca mejor dicho, de este gran proyecto, junto con su cuerpo técnico, que también me consta que es top. Del otro entrenador no es todo lo contrario, no he escuchado yo hablar a nadie bien. Entonces, en este sentido, pues lo que está consiguiendo Manuel con este Betis, y sobre todo viendo que cada año al Betis le quitan piezas importantísimas del equipo. Este año, bueno, en los últimos años, pues podemos ver que se fue Canales, se ha ido Fekir, se ha ido Guido, se han ido 1000 futbolistas importantes, interesantes. Johnny Cardoso también. Correcto, Cardoso este mismo año, y al final te das cuenta que el Betis se sigue reinventando. A lo mejor no traen el perfil de ese futbolista tan top como creo que el equipo requiere, pero bueno, pues consigue traer a ese Fornal, a ese Cucho, a esos futbolistas que se siguen reinventando y se siguen adaptando a la filosofía del cuerpo técnico. Y bueno, y aparte, pues eso, sumado a que el Betis en cantera está trabajando muy bien. Eso te iba a preguntar, que ahora vemos a Pablo García Castro, claro, y está consiguiendo sacar a futbolistas que le están dando una plusvalía increíble, como han sido los Rodri, Assam, Jesús. Pues bueno, todo eso hace que el club siga creciendo, y ojalá tanto directiva, cuerpo técnico sigan de la mano, porque creo que puede ser lo mejor para que este Betis, ojalá pronto lo veamos en Champions. Tú que has sido futbolista, ¿se puede decir que el Betis está superando en nivel de gestión al Sevilla? Un Sevilla que lo ha ganado todo prácticamente en los últimos años y que ahora ha estado coqueteando con el descenso, ha llegado a la Almeida, y el Betis ahora se ha estabilizado en Europa. No sé cómo lo ves tú desde aquí, desde la ciudad, que llevas ya prácticamente toda la vida aquí. Pues son ahora mismo, en esta ciudad sabemos o solemos ver que cuando las cosas le van bien a uno, al otro no. Y es verdad que hay que alabar y reconocer, por supuesto, hay que reconocer los 10-15 años que ha tenido el Sevilla en cuanto a títulos a nivel europeo y a nivel, bueno, mundial, por así decirlo, porque al final se lo ha ganado en el campo. Ahora lleva 2 o 3 años, pues como tú bien has dicho, coqueteando con el descenso. Creo que el año pasado jugó demasiado a cara o cruz, tuvo la fortuna en 2 momentos puntuales, como fueron en el partido contra el Leganés, en esa jugada en el minuto 94, que es un extremo izquierdo del Leganés echó fuera sin portero, y en el partido siguiente en casa otra vez un gol dudoso anulado a Las Palmas, que lo hubiese condenado a estar en segunda división. Y bueno, y vemos pues la cara contraria, vemos a un Betis
afianzado en Europa, que todos los años bueno, se habla de Champions, pero que son creo que palabras mayores. Creo que este año... Eso te iba a preguntar, ¿ves al Betis este año con opciones de Champions e incluso en la Europa League ser uno de los favoritos junto bueno, con la Roma a llegar al título? Hay que darle un mérito brutal al Betis por el año pasado haberse metido en esa final de Conference, en la cual pues bueno... tuvimos 60 minutos muy ilusionantes, pero bueno, es verdad que simplemente viendo que un fichaje del Chelsea era lo que había invertido el Betis en 2 o 3 años, pues bueno, a nivel económico, el músculo económico era muy importante. Luego se vio en el Mundial de Clubes, ¿no? Y luego, por supuesto, que hemos visto que... le metió 4 al PSG, ¿no? Correcto, y que estamos viendo que está compitiendo a un altísimo nivel el equipo de Londres. Entonces, bueno... pues está haciendo las cosas muy bien, es verdad que... ¿Dónde está el techo del Betis? A día de hoy, y ojalá si sigue este mismo cuerpo técnico y la directiva en la misma sintonía que llevan estos últimos 5 años, no hay que mirarse, no hay que ponerse techo. Es cierto que todo el mundo está hablando de este año sí o sí la Champions. Creo que para mi punto simplemente objetivo, a Betis le hace falta un 9 que te dé ese plus en cuanto a goles o a juego. El gol es lo que vale caro. Correcto. ¿No? Al final te das cuenta que, y simplemente si miramos un poco la comparativa del año pasado, al Betis el año pasado se le va a Jose, para mí un futbolista top, y se va para colmo al Villarreal, y en el Villarreal hace 23 goles. Si al Betis, que le faltó ese 9, le pones... esa cifra goleadora del Canario, pues... hubiese estado el equipo en Champions. Y para colmo, viene aquí el Villarreal jugándose la Champions contra el Betis, gana, si no me equivoco, 1-2, y los 2 goles de Ayoce. Entonces, al final... ahí está el factor diferencial, ¿no? Correcto, ahí te das cuenta la diferencia. Te pones a mirar simplemente la plantilla este año del Villarreal, y es verdad que ha vendido muy bien, pero también se ha gastado muchísimo dinero en jugadores, tanto en centrales, en extremos, en delanteros. Una plantilla muy larga, ¿no? Una plantilla muy grande, muy larga, económicamente con muchísimo músculo, que el presidente, pues todos sabemos quién es y que invierte, al igual que el año anterior o hace 2 años no invirtió, pero este año sí se lo ha dejado todo puesto ahí. Y bueno, pues para colmo ahora, después de este parón de fin de semana, vuelve la Liga con un Villarreal Betis, si no me equivoco. ¿Va a ser el rival quizás por la Champions, por esa Yo creo que plaza? sí. Yo creo que, bueno, es verdad que el Atleti jugando la Champions se puede desconectar un poquito, puede no estar del todo acertado como estuvo el año pasado de cara a estar totalmente enfocado a la Liga. Pero yo creo que ojalá sea el Betis, pues bueno, con el Villarreal para poner ese posicionamiento como la 4ª posición para la Champions. Para cerrar el tema Betis, ¿qué jugadores te están llamando más la atención esta temporada? Hemos hablado de que, bueno, el delantero, pero Cucho está afinando de cara a portería. Lleva último y mes luego hay otro tipo de jugadores que también están despuntando, el caso de Pablo Fornal, la defensa también, el tema de la portería, que se fichó Álvaro Valles, y ahora, sin embargo, pues Pau López parece que se ha quedado con el puesto. No sé qué te parece a grandes rasgos, jugadores así concretos. A mí el futbolista este año que me está sorprendiendo más y para bien es Fornal. Creo que a día de hoy es insustituible en el Betis, que no hay que darle descanso, que aporta muchísimo en ataque, en defensa, en creación de juego, hace un desgaste físico brutal durante todo el partido y creo que ahora mismo estaba para incluso selección española y me atrevo a decirlo. Pero por supuesto el futbolista diferencial del Betis que le ha dado ese plus desde que llegó, sin lugar a dudas, es Isco. Lo está echando de menos, ¿no? Un jugador como Isco siempre se echa de menos. Isco, ¿no? Se va a echar siempre de menos. Sí es cierto que ojalá vuelva en las mejores condiciones porque bueno, creo que ha tenido una lesión delicada y sobre todo el tratamiento que están llevando es un tratamiento conservador, que en un futbolista es una lesión que yo también pasé y que algunos de mis jugadores han pasado, y creo que hubiese sido lo más conveniente operar para asegurar ahí con una placa y con clavos esa pierna. Ojalá que vuelva bien, pero bueno, a día de hoy es verdad que el Betis, en cuanto a números, no lo está echando del todo en falta, pero al final tener a Isco en el campo siempre es un plus que te va a dar y creo que
que cuanto antes esté, pues mejor para el equipo. Y para ir cerrando, vamos hablando ahora del Levante, que tú has jugado allí, creo que fueron 128 partidos, 22 goles, pasaste de segunda ascenso a jugar incluso a Europa con el conjunto granota. Y esta temporada que ha vuelto a Primera División, ¿qué te está pareciendo la temporada del Levante? Bueno, para mí para mí fue una alegría que el Club Granota subiera a Primera División. Creo que era un momento muy delicado, sobre todo en el tema económico. Creo que tenían que subir sí o sí. Y el año que, entre comillas, contra todo pronóstico, no estaba el equipo hecho ese proyecto para subir, al final ha conseguido subir. Veía ayer declaraciones del el presidente económico Pepe D'Ambila, que decían que estaba buscando un socio porque puede haber problemas económicos en el club, a pesar de ese ascenso. Y bueno, vi el primer partido este año, Levante Betis, que empataron a 2 allí en el Ciudad de Valencia, que fue el primer partido que el Levante puntuó en casa. Sí es verdad como que se ha quitado esa presión y a partir de ahí ha conseguido ya varias victorias y se está aclimatando y le está cogiendo ese punto a la categoría. Es cierto que había muchísimos futbolistas que no habían debutado en Primera División. Y bueno, pues ahora tienen que encontrar ese equilibrio entre futbolistas muy jóvenes, sin experiencia, con futbolistas más veteranos y ojalá pues... Te quería preguntar por 3 casos concretos. El primero, el de Tallón, que vino cedido del Villarreal, que está siendo un pedazo de delantero. Incluso se habla de que el Barcelona lo quería comprar para luego hacer negocio y tal, pero es un jugador con mucha proyección y que se está viendo que en el Levante está demostrando ese olfato, ¿no? A mí un futbolista que me tenía encantado en cuanto a finalización en el Cádiz B. Del Cádiz B fue el Villarreal B, del Villarreal a lo que estamos viendo. Es cierto que yo ya le había visto hacer muchísimos goles, no sabía que se iba a adaptar a esa Primera División de una forma tan rápida, pero es verdad que es impresionante cómo le ha cogido ese pulso a la categoría, como creo que desde que ha debutado ha metido goles en todos los partidos con el Levante y está haciendo que equipos grandes de Europa pues se hayan fijado en él y ojalá pues consiga hacer el máximo número de goles posible, que el equipo se quede en Primera División y que pues, lo vendan por una cantidad enorme, sobre todo para que el Levante saque un rédito y un rendimiento importante en cuanto a lo económico. 2 nombres más propios, el de Carlos Álvarez, jugador sevillano, que era de la cantera del Sevilla. ¿Qué te parece este? No puedo ser objetivo con este futbolista porque me tiene enamorado desde infantiles. O sea, desde infantiles que lo vi por primera vez en el Sevilla, siendo esa pulga, porque era más chico todavía, claro, era infantil, era muy pequeñito y veían lo que hacía con esa zurda en cuanto a ese juego asociativo, ese descaro, ese juego de calle. ¿Lo ves pronto dando un salto todavía? No sé si lo ve, pero lo que sí me encantaría es que se afianzara en esa Primera División, que muchas personas de fútbol, scout, gente de direcciones deportivas de Primera División, cuando yo siempre he alabado a este futbolista, porque lo lleva un compañero mío en cuanto a representación, nunca lo veían por la talla. Y yo lo que le decía siempre, no es la talla, es que tiene el fútbol. O sea, tiene el fútbol en las piernas, tiene el fútbol en la cabeza, tiene el fútbol... Pero si por la talla, Messi, mira lo que ha llegado. Es fútbol, por supuesto, pero bueno, gracias a Dios que el tema de la talla cambió hace bastante, desde que ganaron España en el 2010 el Mundial, pues parece que cambió todo y se vieron ya que los bajitos, esos Silva, Xavi, Iniesta... Jugones, ¿no? Como lo llamaban. Correcto, cambió el fútbol, pero ahora parece como que volvemos todo a lo físico, sobre todo al poderío de los jugadores de color, y como que eso es lo que se lleva. Y al final Carlos es fútbol. Yo feliz de que lo esté disfrutando mi equipo y ojalá pues puedan hacer también una gran venta para el club, para que sean todas las partes beneficiadas. Y ya para finalizar, otro jugador que también está siendo sensación en el Levante, Iván Romero, marcando golazos. No sé qué te parece también su irrupción en la élite. Sí, otro futbolista que controlo desde el juvenil del Sevilla, lo llevo viendo muchísimos años. Es cierto que ha tenido muchas lesiones que en momentos puntuales le han parado o le han cortado esa carrera. El año pasado se asentó bastante en la segunda división, sobre todo con el Levante, haciendo bastantes goles, y creo que a día de hoy con ETA hacen una dupla muy interesante. Están haciendo goles los dos, se retroalimentan en cuanto a su juego, está haciendo un despliegue físico importante, hace un gran trabajo también para el equipo y de cara a puerta
no está tan acertado como ETA, que ETA de una ocasión o de media te hace gol, pero bueno, tiene también, si no me equivoco, 4 o 5 goles Iván, ha tenido más opciones de hacer, pero están los dos viviendo un momento importante en la primera división y en el Levante. Ya para finalizar, una porra. ¿Quién ves campeón de Primera, de Champions y de Europa League? Así tú que ves fútbol y que estás analizando continuamente y que tu opinión es más válida que la de cualquier otro aficionado. No, al final es para gusto. Creo que en Primera División este año a los dos que veo más fuerte, a pesar de que uno de ellos no empezó bien, es Barça y Atlético de Madrid. Creo que el equipo del Cholo, en el momento que empieza a encajar, y sobre todo este último mes, a pesar que ha sacado los mejores resultados, pero le han faltado futbolistas importantes como Cardoso, como Almada y jugadores de nivel. Para mí son los dos candidatos. Al final es tontería descartar el Madrid, porque al final siempre va a ser un candidato claro, pero creo que el Barcelona está ese puntito por encima en cuanto a juego o acierto. De la Champions es imposible de acertar porque... Pero ves la hegemonía quizás del PSG. A ver, es verdad que creo que el PSG... Un Madrid que ganó 3 Champions seguidos, eso es creo que es verdad, ¿no? Que, a ver, PSG, City, a pesar de que no ha estado en su mejor momento, y Real Madrid van a ser claros aspirantes. Junto a ellos pues le pondremos el Bayern y el Barça, porque creo que son equipos que esos 5, las quinielas van a estar en semifinales, van a estar casi con total seguridad. Y en Europa League, Betis, Roma, Aston Villa, que quizás por nombre o por candidatura a priori, ¿ves al Betis llegando? No te voy a mentir, ojalá sea el Betis, porque sería un premio o una ilusión brutal, sobre todo para esa marea verde, para esa afición verde y blanca que no le importa hacer kilómetros, que no le importa ir a la Cartuja, que no le importa estar siempre con el equipo, que creo que se llevó un palo importante el día del Chelsea, y que siempre está ahí, que ha estado en los momentos más jodidos cuando había otra directiva, cuando el equipo estaba en segunda división, y al final te das cuenta que iba por cualquier campo de segunda división y el equipo, la afición, respondía, que este año a cualquier desplazamiento en Europa League o años atrás el equipo sigue respondiendo y no te miento, ojalá tanto por algunos futbolistas, por 1000 amigos béticos y porque al final he tenido pasado verde y blanco, ojalá sea el Betis ese ganador. Bueno, pues lo dejamos ahí, buen cierre, ¿no? Deseando que ojalá el Betis pueda llegar a la final de Europa League y ganarla. Siempre que sean equipos españoles será una alegría, pero siempre que sean equipos allegados a mí, pues mucho mejor. Bueno, Juan, pues muchas gracias, un placer tenerte aquí en estos estudios, digo, remodelados, que casi lo estás estrenando tú. Un placer tenerte por aquí, como hemos dicho, y ojalá que el Betis pueda llegar lo más lejos posible a Europa y ganar esa competición. Ojalá a final de temporada volvamos a estar por aquí contigo y que por lo menos hayamos acertado en algunos de estos pronósticos. Hasta luego, señores. Juanlu.